sigamos entonces. Hola, hola. Otro tema más. En este caso, seguimos con el tema de archivos, pero ahora archivos de texto plano con un formato peculiar que se conocen como archivos CSV. CSV es algo así de Comma Separate Values en, en inglés. En español es que estos archivos van a tener una línea y en esa línea cada valor va a estar separado por comas. Es muy similar a una hoja de cálculo donde tienen columnas y cada columna acá se representa por esas comas. O sea, una coma, la primera coma me separa la primera columna de la segunda, la siguiente coma la tercera columna y así sucesivamente. ¿Sí? De hecho, les puedo mostrar un ejemplo. Este es un formato de texto que se ha ocupado por décadas, generaciones tal vez. Es uno de los formatos de texto plano para intercambiar información más antiguos. Posiblemente exista incluso antes de la creación de las hojas de cálculo, como Excel, incluso de las bases de datos, ¿sí? O sea, es, digamos, un primer inicio de crear una base de datos, tal vez también. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un archivo de formato CSV, en donde cada línea, sí, el formato de este archivo es muy simple. Cada línea nos representa un registro, una fila de datos, ¿sí? Y todas las filas van a ser con una estructura muy similar. En este caso, todas las filas tienen tres columnas. Vean, tenemos comas que separan el primer campo. Todas tienen, bueno, las dos comas y dos comas nos separan tres campos, ¿no? Son separadores. Entonces, el primer campo tenemos el nombre, el segundo campo tenemos el apellido y el tercer campo, en este caso, tenemos el género. Aquí hay un pequeño error en este archivo que incluso voy a corregir y quiero mostrárselos. Las comas son separadores de los campos y de los datos. Aquí, por ejemplo, hay un espacio entre pato, por ejemplo, y este espacio es parte del dato, ¿sí? Del apellido. Acá, por ejemplo, coma, espacio, macho. El género es este espacio macho, por ejemplo. Entonces, no, esto realmente no tiene que haber un espacio entre las comas, ¿sí? Es parte del formato. De hecho, esto está mal escrito. Aquí espacio macho, espacio hembra, ¿sí? Digo, son el género porque son patos, ¿no? No es hombre y mujer, son patos. Entonces, así debería ser. Y fíjense que estos archivos son de texto plano. Lo estoy abriendo aquí en el editor. Lo puedo modificar, editar, leer, consultar. Y se pueden prácticamente modificar con cualquier editor de texto, hasta con Word si quieren. Una hoja de cálculo, las hojas de cálculo como Excel los pueden importar sin problema. Y con cualquier lenguaje de programación también. Más aún, muchos sistemas hoy en día, por ejemplo los contables, los de toda la parte de contabilidad, casi todos permiten importar o exportar archivos en este formato, ¿sí? O sea, en este formato que estamos viendo es factible que muchos sistemas manejen eso y muchos otros sistemas, sobre todo si son sistemas que ya llevan algunos años trabajando, seguramente pueden importar o exportar o tienen algún módulo que se les puede adicionar para que exporten o importen datos en formato CSV, ¿sí? O sea, es el formato de intercambio de información en texto plano por excelencia. No indica que sea el mejor, pero es sencillo y se puede manejar casi por, les digo, prácticamente por cualquier lenguaje o sistema, ¿sí? Bueno, crear esto que les acabo de mencionar es las reglas más simples. Hoy en día este formato tiene más reglas. Puede incluir otros separadores, puede incluir comillas, apóstrofos, puede incluso ser un registro. Normalmente un registro, la regla es que una fila representa un registro y solamente ocupa una línea. Pero dentro de las nuevas reglas ya un registro podía ocupar más de una línea. Entonces, todas esas reglas de cómo se tiene que armar un archivo CSV, pues si uno quiere manejarlo a mano, hay que aprendérselas y aplicarlas de forma correcta y hacer pruebas y estar como que seguros de que estamos manejando de forma correcta el formato. Como es algo tan estándar, Python ya pensó en ello por nosotros y creó el módulo llamado CSV.
Y precisamente vamos a crear ahorita un ejemplo de cómo vamos a leer, ¿sí? Este archivo que tenemos en nuestro ejemplo 2 de la sesión 6, ¿sí? Entonces voy a leer ese archivo desde Python, desde acá. Me voy a salir del IPython que tengo porque me tengo que cambiar a la carpeta del ejemplo 2. Me salgo aquí, me paso al ejemplo 2 y desde aquí que debo tener el archivo, que aquí está el archivo ejemplo.csv. Ahorita lo vamos a leer utilizando IPython de forma directa, ¿sí? Listo, ahí está inicializado IPython. Entonces, nuevamente, podría ser la mano, pero no es el caso. Vamos a ocupar las herramientas que ya nos proporciona Python y en ese caso hay un módulo llamado CSV, que lo primero que voy a hacer es importar. Import y el nombre del módulo. Ahora, ya que he importado este módulo, pues como es un archivo, el primer paso es abrir el archivo. Entonces vuelvo a hacer lo mismo y voy a abreviar un poco mis variables. Arch de tipo txt, porque es lo que hago al principio. Utilizo el open y digo que el archivo va a ser ¿cómo lo llamé? Se me fue el nombre. A ver, es ejemplo.csv, ¿no? Ejemplo.csv. Ahí está. Lo voy a abrir en modo lectura, ¿sí? Entonces en modo lectura sería aquí colocar una R, ¿no? Aunque como es modo lectura texto, normalmente no necesito indicar el modo. Lo puedo omitir de esta manera. Hay otra... Bueno, lo voy a dejar así ahorita. Ahorita les comento algo más. Listo. Ya está abierto el archivo, ¿sí? A partir de este archivo que me vincula al archivo en formato texto plano, tal cual, aplico el módulo CSV para colocarle una especie de capa encima a esta variable que me permita interpretar el formato, ¿sí? El formato que tiene esta variable que representa el archivo. Entonces voy a crear otra variable que después me va a permitir manipular el archivo ya con el formato CSV. Y esta lo voy a llamar arch-csv y le vamos a poner aquí lector, ¿sí? Ven que le estoy haciendo un poquito más larga. O le podríamos llamar en lugar de arch, la voy a poner mejor, lo voy a llamar así, lector CSV, ¿sí? Lector porque va a manipular ya el archivo de texto original en txt, pero lo va a manipular de solo lectura, ¿sí? Eso también aquí es cuidar que podemos hacer una operación u otra. Entonces vamos a ver, ¿cómo sería esto? Bueno, el módulo CSV punto y hay una función que se llama reader, ¿sí? Que es la que se va a encargar de crear este lector. El reader necesita un parámetro. El archivo que estamos acá, la variable de tipo archivo, la variable que vincula al archivo, es la que necesitamos colocar aquí, ¿sí? No coloco el nombre directo, tengo que colocar una variable que vincule el archivo, ¿sí? De esta forma. Ahí está. Ejecuto y ya. Entonces ahora tenemos una variable lector CSV. A partir de esta variable nosotros ya podemos tener acceso al contenido del archivo en formato CSV. Si quiero leer todo el contenido de golpe, así lo más simple posible y más rápido, y quisiera yo tener aquí mis líneas o mis filas, ¿no? Vamos a ponerle así, líneas, ¿no? O sea, mis líneas del CSV va a ser igual a list. Puedo ocupar la función list y aplicarla directamente sobre el lector CSV, de esta forma. Y lo que va a hacer list es que va a tomar este lector CSV y el lector ya va a ir interpretando y va a decir, ahí te va la primera línea, conviértelo como primer elemento de tu lista, ahí te va la segunda línea, segundo elemento de tu lista, y así sucesivamente para todas las líneas que hay en el archivo. Vean lo que va a pasar aquí, ¿sí? Ejecuto, vamos a ver líneas, ¿sí? Que tiene ahora, aquí están, ¿sí? Vean cómo tenemos una lista de listas, ¿sí? Estos son nuestros datos, aquí está la línea 1, aquí está la línea 2, ya incluso separados. Vean que esta lista tiene el primer campo, que es el nombre, ¿sí? Como el elemento 0, el apellido elemento 1 y el género como elemento 2, ¿sí? Y así para las siguientes filas también. Listo, ya podemos nosotros trabajar con esos datos y en este momento ya podríamos agarrar nosotros y decir arch-txt.close, ¿no? Acuérdense de cerrar el archivo. Listo, ¿no? Ya, función de lectura. Vamos a nosotros ahora
pues ya tenemos una variable que en este caso estamos llamando líneas. O sea, cerré el archivo, pero mi variable línea sigue. Voy a agregar un elemento más, ¿sí? A esta lista de líneas, ¿sí? Y voy a hacer lo siguiente. Líneas.append, porque así le puedo agregar un elemento más. Y voy a agregar pues, otro registro completo. Tengo que poner nombre, apellido y género, ¿no? En este caso vamos a poner a Pluto, ¿sí? Porque estamos ahí en la familia de esta de MacPato. Este Pluto, no sé si tenga el mismo apellido, le vamos a poner MacRay, ¿no? Por decir algo diferente, que es un apellido diferente. Y el género también es macho, ¿no? En este caso, género macho. Y cerramos aquí nuestra lista de otra fila completa. Y esa lista completa la vamos a agregar a la lista de líneas que ya tenemos. Ejecutamos y vemos cómo está nuestra lista de líneas, que ya tenemos ahora 4 registros, ¿sí? Bueno, estos 4 registros ahora quiero escribirlos en un archivo CSV. ¿Cómo le hago para escribirlos? Bueno, pues entonces voy a borrar nuevamente y vamos a volver a abrir el archivo. Aquí voy a resumir, a ver, voy a hacer un cambio que no mencioné en la parte de archivos, pero lo voy a mencionar aquí. Lo que tendría que hacer es crear una variable arch, ¿sí? txt igual a open, más o menos lo mismo que habíamos puesto aquí, que era, ¿qué? Ejemplo, ¿no? Ejemplo.csv. Yo tendría que poner que esto es de escritura. Ahorita voy a agregar un detalle más. Y después tendría yo que poner, por ejemplo, un arch txt.close, ¿no? O sea, esta es una operación que tendría que hacer cada vez que abro un archivo, abrir y cerrar el archivo. Una forma de evitarme realizar estas dos operaciones constantemente y que no se me olvide hacer el close es de la siguiente manera. Esto mismo que estoy poniendo aquí lo voy a reescribir de otra forma. Sería with, ¿sí? Open, el nombre del archivo, en este caso es ejemplo.csv. El modo en el que lo voy a ocupar, en este caso va a ser de lectura. Como voy a manejar archivos CSV, la documentación me pide que yo agregue un argumento más. Se llama newLine. Newline igual a nada. ¿Por qué? Porque opens en automático puede que agregue diagonales invertidas en el momento de crear algunos archivos. Puede que no, depende del sistema operativo también. Para asegurarnos que no va a agregar nuevas líneas al final, vamos a ponerle newline, ¿sí? Que no agregue finales de línea, diagonal invertida n, nada, porque también el módulo CSV los agrega. Si no, tendríamos como que líneas vacías por ahí o saltos adicionales, ¿no? ¿Qué más sigue aquí? Entonces digo with open como, y aquí ponemos nuestra misma variable que era arch-txt, dos puntos. Y todo lo que yo quiera hacer mientras el archivo esté abierto va justo aquí debajo del with, identado como ya se está poniendo el Python automáticamente. Con esto ya no tengo que poner el close, ¿sí? O sea, me evito agregar la instrucción de close. Entonces, solo que si hay que cambiar un poquito la forma, es with, agregamos un with. Open, has, el has es como si fuera un igual, pero al revés. O sea, el resultado del open lo asignamos a esta variable. Y ahora sí, vamos a crear nuestro... Ahora no vamos a hacer un lector, vamos a hacer un escritor de CSV, ¿no? Escritor CSV va a ser igual al módulo csv.writer, por eso lo estoy llamando escritor, ¿no? Writer, por la función esta que estamos ocupando aquí, y dentro de writer le pasamos la variable que hace el vínculo con el archivo, que en este caso es arch.txt. Y ya tenemos nuestro escritor, y entonces con este escritor, ¿sí? Podemos nosotros pues realizar también varias operaciones. Entre una de ellas está una que se llama write rows, ¿sí? Fíjense, write rows. Hay una que se llama write row. Write row, ¿qué hace? Escribe, por ejemplo, una línea al registro, al archivo, como lo que había puesto aquí. Puedo poner Pluto otra vez, ¿no? O sea, no lo voy a hacer, nada más quiero que vean, o sea, cómo funcionaría. Pluto, le habíamos puesto, no sé cómo le había puesto yo. Y aquí el género, ¿no? Macho, ¿no? Macho. O sea, si yo quiero escribir una sola fila, ocupo write row, ¿sí? Y lo puedo hacer de esta manera o ir escribiendo una por ejemplo, ¿no? Pero yo no quiero escribir una fila.
quiero escribir todas las filas que están en mi variable que tenemos acá. Le hemos llamado líneas, ¿sí? Líneas tiene todas las filas que quiero yo escribir. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, ocupo otra función tantito diferente, que es write rows. Una S de masa en plural. Y entre paréntesis le vamos a poner líneas. O sea, le paso mi lista de líneas. Y se va a encargar de escribir pues todas las líneas en el archivo. Ahorita vamos a ver si es cierto, ¿sí? De hecho, se tiene que modificar acá este archivo. Que ahorita ya, de hecho, aquí ya no tiene nada, ¿sí? Porque el archivo está abierto. Vamos a ver si es cierto que se escriben todas. Voy a ejecutar aquí. Y ya, es todo lo que voy a hacer. Ejecuto. Ya se debió de haber cerrado el archivo en automático aquí. Y vamos a ver si aquí ya tenemos un resultado. Listo, ¿sí? Aquí están las 4 líneas que tenemos de nuestra variable lista. Ya en el formato CSV. Aquí hay un detalle importante tanto en la lectura y en la escritura. En los archivos CSV hay dos tipos de archivos CSV. Y ya para terminar con estos archivos. Archivos como estos que solamente tienen datos y no hay una fila en la parte superior que sean las etiquetas de nuestras columnas, ¿sí? Así como regreso a los archivos de hoja de cálculo tipo Excel, porque son los más similares. O sea, a veces podemos tener o no columnas, que en Excel casi siempre le ponemos una primera fila, ¿no? Con los nombres de cada una columna, digo, para saber qué tenemos ahí. Entonces, los archivos CSV tienen estas dos modalidades, con etiquetas en la primera fila o sin etiquetas. Estos son sin etiquetas. Si queremos con etiquetas, nosotros los tenemos que agregar a mano, no hay algo en automático. O sea, si quiero etiquetas, sí lo vamos a hacer. De hecho, voy a volver a ejecutar esta instrucción y le voy a agregar una línea, ¿sí? Y voy a ocupar otra vez el write row en donde sí voy a poner las etiquetas. Por ejemplo, escritor-csv.write row de esta forma. Y aquí le voy a agregar las etiquetas, o sea, las voy a poner a mano. El primero era el nombre, ¿no? O sea, es la primera etiqueta de la columna, coma, luego es apellido, ¿no? Así ahorita lo voy a poner también, coma, y luego era el género, ¿no? Eso lleva acento. Así, cerramos, paréntesis, listo. Entonces, ya con esto voy a volver a ejecutar. Y ahora me debe de crear el archivo. Primero escribo una fila y luego escribo todas las líneas de datos y vamos a ver qué resulta. Ahí está, se crea el archivo y vamos a ver, listo. Ya tenemos ahora nuestro archivo con nombre, apellido y género, ¿sí? Para la lectura pues tenemos que aplicar algo similar. Si no quiero la primera línea, pues la tengo que mandar a volar y con eso lo podría hacer utilizando slices, ¿no? O rebanadas de listas. O hacer un for y quitar esta, o sea, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero bueno, hasta ahí le voy a parar para no alargar más este video y esto sería, entonces, manipulación de archivos CSV a través de Python, ¿vale? Pues listo, chao.